Defensa de pasantías. Mi nombre es Marjorie Adarmes de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Buenos días. Mi práctica profesional la realicé en 4 áreas psicológicas, como fue el área clínica, comunitaria, escolar y organizacional. Los casos clínicos y comunitarios fueron desarrollados en la Fundación CEL, ubicada en La Concordia, San Cristóbal. Estos casos clínicos y comunitarios están relacionados con el deterioro cognitivo. Los clínicos, 3 pacientes, y los comunitarios, 3 cuidadores principales de dichos pacientes. De igual forma, los casos escolares y organizacionales los realicé en la Unidad Educativa Córdoba, ubicada en La Concordia de nuestra ciudad. En ello trabajé con 3 escolares de edad comprendida de 9 a 12 años y 3 docentes de la institución para abarcar los casos organizacionales. Mi trabajo consta de 5 fases. La primera fase encontramos la entrevista psicológica, que es el primer contacto que pude tener con los pacientes para obtener la información necesaria para un futuro diagnóstico. En esta fase pude también trabajar el examen mental con cada uno de los casos y poder obtener información necesaria y valiosa para mi trabajo. Como podrán observar en la evidencia fotográfica, en el lado izquierdo hay asesoramiento por parte de la directiva de la escuela y por parte de la directiva de la Fundación CEL. Y en la parte superior alguna fotografía donde se puede evidenciar el trabajo que se realizó con 2 escolares y una docente. Es importante destacar que esta fase es muy importante, ya que allí es donde nosotros podemos conseguir como futuros psicólogos la información necesaria para realizar un respetuoso y respectivo diagnóstico de cada paciente. En la fase 2 encontramos la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas y proyectivas. Esto se trabajó con una batería de test dependiendo del área de estudio o a examinar. Con respecto a los casos clínicos, pude aplicar 3 tipos de test a cada uno de los pacientes, como fue el test de valoración neuropsicológica del reloj, el test de valoración cognitiva MOCA y el test de valoración de actividades diarias de CAR. De igual forma, los casos comunitarios, que fueron los cuidadores principales de dichos pacientes, manejé 2 tipos de test, que fue la escala de Hamilton para la ansiedad y el test de sobrecarga del cuidador. Cuando entramos en el área escolar, pude manejar el test de Barthes con cada uno de los escolares. Y en los casos organizacionales manejé 4 tipos de test: el test de satisfacción y motivación laboral para un diagnóstico, el test de satisfacción laboral, el test de percepción en el ámbito del trabajo y el cuestionario de satisfacción laboral. Esta aplicación fue muy significativa, ya que logré obtener y complementar la información que había obtenido en la fase 1 para el futuro diagnóstico a realizar. La fase 3 encontramos el informe diagnóstico psicológico. Esto lo pude realizar con la información recabada en fase 1 y fase 2. Pude observar que en este informe se destacaron ciertas características de cada una de las áreas. En el área clínica se pudo determinar un diagnóstico de depresión, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo orientado al Alzheimer y episodios de olvido frecuentes con actitudes o comportamientos agresivos. Dentro de los casos comunitarios se pudo observar que los 3 pacientes padecían del síndrome del cuidador o el síndrome de sobrecarga del cuidador Burnet. En el área escolar se pudo observar que los 3 escolares presentaban timidez, inquietud afectiva y social, afectación en la autoconfianza, impulsividad, falta de reciprocidad tanto social como emocional, y se encontró un trastorno autista. Y en el área organizacional se pudo observar que los 3 docentes en estudio presentaron desmotivación e insatisfacción laboral. En la fase 4 se realizó el plan de intervención psicoterapéutica para el tratamiento del síndrome de sobrecarga del cuidador de la Fundación CEL de San Cristóbal, Estado Táchira. El síndrome del cuidador se caracteriza por la existencia de un cuadro plurisintomático que generalmente afecta y repercute en el cuidador primario.
produciendo alteraciones de la integridad en los aspectos sociales, emocionales, económicos, alimenticios, alteración y cambios bruscos de la rutina diaria y del sueño. Por consiguiente, elaboré un plan de intervención psicoterapéutica que se basó en el síndrome del cuidador, puesto que la carga subjetiva está relacionada con la actitud y reacciones emocionales ante la experiencia del cuidador. También la carga objetiva está asociada con los cambios de rutina relacionada con la parte social, familiar y tiempo de ocio del cuidador. Se puede decir que en este plan de intervención se aplicó la terapia cognitivo-conductual con diferentes técnicas de intervención, como fue la reestructuración cognitiva, el autocontrol, la resolución de conflictos y la técnica de autoexposición. Se planteó y se aplicó este plan de intervención por diferentes secciones de trabajos terapéuticos con cada uno de los cuidadores, ya que se observó que estos cuidadores presentaban humor ansioso, irritabilidad, sensación de tensión, miedo, aislamiento, episodios de ansiedad concurrentes, lo que llevaba a un mal estado tanto emocional como físico. Se puede concluir que los niveles de ansiedad, de depresión que ha llevado la sobrecarga del cuidador involucra de manera directa al paciente en cuidado. Los cuidadores carecen de información necesaria para el manejo de los pacientes con deterioro cognitivo. Por parte del pasante, por mi persona, se observó que la realización de la práctica profesional de manera presencial dio grandes frutos, ya que se pudo evidenciar las habilidades y comportamientos que presentaba el paciente, y como futura psicólogo pude observar de manera directa el beneficio y del abordaje directo con cada uno de ellos. La intervención psicológica que recibe el cuidador y la integridad que debe proporcionar este plan de intervención para un bienestar tanto físico como mental. De igual forma, este plan de intervención será dirigido a la Fundación CEL para que sea aplicado de manera grupal, familiar, individual y social en las diferentes episodios o situaciones de psicoeducación que la Fundación aplica para sus cuidadores. En esta quinta y última fase se realizó un informe de prácticas profesionales con una nueva estructura de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este informe se trabajó con la caracterización de la realidad basado prácticamente en la fase 4, donde escogimos un plan de intervención específico para los pacientes con síndrome de sobrecarga del cuidador. En este informe se desarrolló los objetivos generales específicos de dicha situación, asimismo como la justificación del problema, los aspectos teóricos y metodológicos que refuerzan la problemática. Se dio aportes, conclusiones y recomendaciones para cerrar, por decir así, con broche de oro, nuestros informes de prácticas profesionales, manejando este informe como el culmen de nuestras prácticas profesionales de manera sustentable con personas que han estudiado de manera anteriores este tipo de síndrome y que van a dar más credibilidad y refuerzo al estudio realizado durante mis prácticas profesionales. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Gracias.